En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos introducirnos en este encuentro de hoy con el Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo. Retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Dónde estamos ubicados? Retomamos la lectura del Evangelio de San Marcos, ¿cierto? Que se vio interrumpida durante 5 semanas, que entramos en el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. Bueno, en Marcos, el capítulo 6 es la multiplicación de los panes, lo que también trata el discurso del pan de vida, ¿cierto? Capítulo 6 de San Juan. Y ahora entramos en el capítulo 7 de Marcos, que es justo la continuación después de la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que sucede? Que ya lo escuchamos por varias semanas, ¿cierto? Los discípulos al principio van felices con la multiplicación de los panes, los mismos judíos, perdón, y a poco se empiezan a desilusionar, sobre todo cuando ven que Jesús viene a removerles el tema de la ley y no están tan de acuerdo. Si se recuerdan, habíamos visto en el capítulo 3 de Marcos, hace varios domingos atrás, que ya habían como venido algunos fariseos de Jerusalén a inspeccionar a Jesús. Hay algunas cosas de la doctrina de Jesús, del comportamiento que les incomoda. ¿Cuáles eran las cosas que les causaba conflicto a los fariseos y a los judíos en general? Bueno, primero que nada, que concede el perdón de los pecados y lo hace de una forma como gratuita, no exige nada a cambio, ni siquiera exige el arrepentimiento. El ayuno no lo respeta como lo respetan los judíos, come con publicanos y con pecadores, y eso lo convertía en una persona impura. No respeta el día sábado. Son un montón de preceptos con los cuales ellos vienen en el capítulo 3 de Marcos, ¿se acuerdan? A ver un poco de qué se trata. Y lo que sucede es que los judíos veían esto y decían: ya, pero Jesús igual cura a los enfermos. Y va a ser ese capítulo cuando lo dicen los fariseos: sí, pero cura enfermos por el poder de Belzebul. ¿Quién es Belzebul? No es el demonio, como nosotros hoy día lo asociamos, sino que es un dios pagano, sobre todo vinculado a los filisteos, que era el dios que curaba a los enfermos en los filisteos. Varios judíos iban escondidos a verlo porque era pagano, así que no podían ir, pero era el dios de los milagreros, de los enfermos. Ahora vemos que mandan desde Jerusalén otro grupo de fariseos, porque sigue habiendo problemas con Cristo. Esta vez el problema es que Cristo viola un precepto que pareciera que es importante para el mundo judío, que es el tema de las purificaciones rituales. Vamos a tratar de entender un poco en qué consiste esta purificación ritual de este evangelio. Aclarar al tiro que no se trata de un tema higiénico, no es que no se lavaban las manos para comer, sí, y como dice acá, no es que no hacían la cama y no lavaban los platos, no, sí lo hacían, pero es que en el mundo judío, después de lavarse para comer, había una purificación
ritual, un tema religioso que se hacía del lavado de las manos. En el mundo oriental esto es bastante frecuente hasta el día de hoy. Son para limpiar no los microbios que pueden estar en la mano, sino que es para limpiar las impurezas de aquellos que han estado en contacto con algo impuro. Y sobre todo cuando se trata de las comidas, que no vaya a ser cosa que cuando comamos esa impureza se nos traspase a nosotros. En el fondo va a haber un gran tema respecto a lo puro y a lo impuro. En esa discusión va a entrar Jesús. En el Levítico hay 6 capítulos que se dedican completos a hablar de lo que es puro y de lo que es impuro. Hay animales que son impuros, los cuales no se van a comer, el cerdo, el camello, la liebre. Y después va a ser impuro la sangre, las enfermedades que están vinculadas con la muerte. En el fondo, todo lo que tenga que ver con la muerte de una forma o de otra forma va a ser considerado impuro en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la muerte es lo contrario al Dios de la vida. Ellos siguen al Dios de la vida. Entonces, lo que esté vinculado con la muerte, de alguna forma es como renegar de ese Dios de la vida. En el libro del Éxodo, del Antiguo Testamento, va a hablar el libro del precepto de que los sacerdotes del templo, ellos van a tener que purificarse constantemente, porque son los que están en contacto permanente con lo santo, con lo puro, con lo sagrado. Ese es el rol de los sacerdotes. El año pasado tuvimos un pequeño curso de liturgia con algunos de ustedes, y ahí hablábamos que en toda cultura, debido a que el hombre es impuro porque está metido en las cosas del mundo, siempre dejan aparte a hombres o mujeres que van a ser los sacerdotes o sacerdotisas, y ellos van a ser el vínculo entre lo humano y lo divino, van a ser el puente. Y ellos tienen que ser más puros que el común de la gente. Por eso van a vivir aparte y van a dedicarse a las cosas del templo. Esto llega a ser bastante extremo en el mundo de Israel. No pueden tener ningún contacto con lo impuro. Por ejemplo, no usan ni siquiera sandalias, andan a pie descalzo. En invierno y verano en el templo andaban. ¿Por qué? Porque las sandalias eran de cuero y el cuero venía de un animal que había muerto. Entonces se fijan que cuidaban de no tener ningún vínculo con el tema de la muerte. ¿Qué es lo que pasó algunos siglos antes de Cristo? Los fariseos van a trasladar todo este tema del culto y de la pureza ritual del templo a la vida cotidiana. Y van a instaurar ciertas normas que las tienen que cumplir a la larga, todos van a terminar cumpliendo hasta el día de hoy. Si han visto una serie muy buena que se llama Unorthodox, creo que es poco ortodoxa, se llama, está en Netflix, que muestra un poco ese mundo judío más ortodoxo, con todos estos rituales que tienen, es bien impactante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo trasladan para la gente? Bueno, porque se trata de un pueblo que es puro, que es distinto a los pueblos vecinos que son pueblos paganos. Entonces es en ese contexto donde se va a entrar en el tema del Evangelio de hoy, que tiene que ver con el lavado ritual de las manos. ¿Qué es lo que dice la tradición de este lavado? Uno primero se lavaba las manos, hasta el día de hoy se mantiene. Si van al templo de Jerusalén, ahí se ve que hay estas fuentes para lavarse, usan estos jarros que tienen 2 manillas para lavarse las manos. Y es bien curioso todo el proceso ritual. Después de lavarse, entran limpios, se purifican las manos. El origen de esto era para darle gracias a Dios por el pan que nos da, por el pan que vamos a compartir y que en el fondo que Él mismo nos ha dado. Y es todo lleno de un proceso muy específico donde tiene que haber 1/4 de litro para echar en cada una de las manos con una manilla distinta. Primero con la mano izquierda se echa en la mano derecha con los dedos extendidos, 3 veces sobre la mano se echa el agua, después se cambia el jarro hacia la otra mano con la otra oreja que tiene el jarro, 3 veces se echa en la mano izquierda, después con un poco de agua se terminan de lavar y finalmente se levantan las manos al cielo y se proclama esta oración preciosa para darle gracias a Dios por este pan y por todo lo que Él nos ha dado, por toda la creación. El sentido es muy lindo. Bueno, es un poco como bendecir la mesa para nosotros. Es detenernos antes de comer y darle gracias a Dios. Nosotros no bendecimos la mesa para que no nos caiga mal el alimento. Nosotros bendecimos la mesa para darle gracias a Dios, porque podemos compartir el alimento entre nosotros. Entonces, creo que es bien importante entender de que la mirada que está detrás de esto es que Dios es el Dios de la vida y nos regala el alimento para que nosotros podamos vivir. Se gira, el pan que se toma es algo puro porque produce vida en nosotros. Entonces se bendice este pan
y se le da gracias a Dios con este ritual para poder compartir el pan con los hijos. Pero va a pasar en el pueblo de Israel, como nos va a pasar a nosotros hoy día también, que se convierte esto en algo medio mágico. Termina siendo una forma de protegerse para que no entraran las fuerzas del mal. Podían entrar a través de la comida. Entonces se convierte en algo bastante insoportable toda la exigencia de esta ritualidad, donde se van a llenar de escrúpulos. Si tomaste bien el jarro, si echaste en el ángulo que tenías que echar el agua, si después no dijiste ninguna palabra hasta que compartiste el pan, o si no tienes que volver a repetir el rito una y otra vez, y un montón de cosas que terminan robándose el sentido de este signo en la tradición judía. Fíjense que Marcos va a explicar, porque Marcos escribe a los romanos, entonces lo que le va a explicar con el evangelio que escuchamos hoy es como esta obsesión que tienen los judíos respecto a las purificaciones. Pueden haber entrado en contacto los judíos de una forma o de otra con el mundo de lo pagano. A lo mejor fueron al mercado y tocaron a alguien sin querer que a lo mejor no era judío. O a lo mejor tocaron a una mujer que estaba en su ciclo. O a lo mejor quizás algún animal que pasó por ahí y se les pegó en los zapatos. Hay montones de razones de las cuales se puede ser impuro. Entonces, no, para librarse de eso que nadie sabe bien qué es lo que es, ni cómo me contagió, vienen estos rituales de la purificación, en este caso, de las manos. Son muy meticulosos en este rito. Bueno, esta ritualidad está reflejada ahí en este jarro que está echando en las manos, pero con todo lo que implica detrás, ¿cierto? En el fondo se termina lavando las manos y pronunciando una bendición, pero se les ha olvidado el sentido de por qué hacen esta purificación. Hay una preocupación excesiva en los detalles del rito, que se cumpla escrupulosamente cada una de las partes, pero el rito pierde el valor. Se centra en lo externo del rito y no en su significado profundo. En tiempos de Jesús llega a expresar este rito como el miedo hacia lo impuro. Está el peligro de que tranquilizar en el fondo la conciencia a través de este rito, pero no hay ningún valor detrás de esto. Hoy día nosotros tenemos también algo de esto en nuestra tradición cristiana. Por ejemplo, el persinarse. Hay personas que se persinan muchas veces al día, pero de una forma como supersticiosa. Yo a veces veo a los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha, imagino que alguno se persina para dar un testimonio de que es cristiano, a lo mejor lo hace. Hay otro que se persina para meter más goles, a lo mejor. Y ahí empieza a mezclarse un poco el tema, ¿cierto?, de el rito, el signo y el significado medio supersticioso. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que a lo mejor no nos damos cuenta que están llenos de magia y llenos de superstición? ¿Cuántos ritos externos que tenemos y que los cumplimos y sin siquiera preguntarnos qué es lo que significan? Fíjense que las manos en Cristo adquieren un sentido muy especial. Son signos de las obras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cristo resucitado que muestra las manos para demostrar de que está vivo? Muestra las manos, que además tiene la llaga en las manos, pero es que además las manos son la nueva identidad de Cristo, no el rostro. Es por mis obras que me conocerán. Las manos son signo de las obras que nosotros hacemos. Podemos hacer obras de vida y podemos hacer obras también de muerte. Entonces, lo que entra en cuestionamiento en esto es si tocar a un enfermo, o tocar a un pagano, o abrazar a un pecador, nos convierte en personas impuras. Está claro que no. Al contrario, en Cristo, estos gestos de acercarse al frágil, al débil, al pecador, al más pobre, al enfermo, van a ser gestos que nos hacen puros. Es justo lo contrario que la tradición de Israel. En Israel te tienes que alejar, no los puedes tocar porque te convierten en impuro. Tienes que purificarte después. En Cristo, estos actos son los que te convierten en una persona pura. Para los fariseos son puras las manos que han hecho escrupulosamente un rito. Para Jesús no. El rito es una forma de tranquilizar la conciencia. Son puras las manos que alimentan al hambriento, que dan de beber al sediento, las manos que acogen al extranjero o que visten al que estaba desnudo, las manos que curan al enfermo.
Esas son las manos purificadas. En Lucas, en el capítulo 11, va a decir, ustedes purifican la copa por fuera, pero por dentro no. Es un reclamo muy fuerte. Yo les diré cómo hacer puro el vaso, va a decir en el fondo lo que está diciendo Lucas. Dale al pobre lo que hay dentro de la copa y todo se vuelve puro. Esa es la pureza nueva que instaura Cristo. Es la caridad, es el amor, es lo que tú entregas, lo que tú compartes, lo que realmente purifica nuestra vida. Las obras de amor son las que purifican las manos, no el rito externo. Entonces Cristo cita, para mostrar esto, Cristo cita al profeta Isaías. Es el inicio del libro del profeta Isaías. Isaías profetizó esta hipocresía, los llama hipócritas. Hipócritas son los actores de teatro del mundo griego que se ponen una máscara y la máscara les da una identidad nueva de un personaje. Y puede ser una persona sencilla, pero se pone la máscara de un filósofo y hace como si fuera un filósofo. Muestra algo que en realidad no es. Por eso Isaías habla de hipocresía frente a estos ritos de purificación. Los fariseos, fíjense, que a veces el Señor los llama hipócritas, pero no siempre. Los fariseos eran esclavos de sus tradiciones. Más que hipócritas, eran esclavos de la tradición, del rito, de la ley. Ni siquiera Jesús logra liberarlos de esto. En cambio, los hipócritas son los actores que usan una máscara que simboliza aquello que ellos no son. Isaías reclama que quienes adoran con sus labios no adoran con el corazón, porque siguen siendo los mismos, porque no cambian. Es muy fuerte la crítica que hace Isaías, y es muy fuerte que Jesús tome este texto en el Evangelio de hoy. Lo que está criticando es una religión externa que no está dispuesta a cambiar. Por Dios que nos suena conocido esto que hace Cristo. Fíjese que ¿qué es lo que reclama Isaías? Que ofrecen incienso, pero con las manos cometen delitos, cometen violencia. Son liturgias, las liturgias de ellos son una verdadera farsa. Es el reclamo que hace el profeta Isaías. Yo puse estas fotos de las manos porque me parece muy significativo entender que la verdadera purificación de la vida y la verdadera ofrenda que le hacemos a Dios son nuestras obras de amor. No es un rito externo el que nos va a purificar. Fíjense que Jesús espera otra relación con Él. Jesús espera otra purificación. Las obras de amor son las únicas purificaciones que le interesan a Dios. Este es el culto que le agrada a Dios. Este es el verdadero culto. Lo decía San Ireneo. La gloria de Dios es la vida del hombre. Que nosotros vivamos en el amor, que nosotros vivamos en plenitud nuestra vida. Ese es el culto agradable a Dios. Suenan con fuerza las palabras de Cristo, ¿cierto? Quiero misericordia y no sacrificio. Son palabras que también aparecen en el Antiguo Testamento, pero Cristo las hace suyas. Quiero misericordia, es decir, obras de amor y no sacrificios en el templo. Yo voy al templo, ofrezco un sacrificio y mi vida continúa igual. Yo hago una obra de caridad, una obra de amor con el prójimo y mi vida se transforma. Esa es la diferencia. Pareciera que hemos vinculado nosotros la religión al templo y no a la caridad. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un montón de cristianos que su vida sigue igual que siempre. En todo el Medio Oriente era bastante común, y todavía hasta el día de hoy es bastante común, pensar de que hay personas que comunican cierta impureza. Hay personas que son puras, hay personas que son impuras. En Pedro vemos esto cuando se acuerdan la visión que tiene en Jaffa, que le aparece un mantel lleno de comida, le dice come y bebe, y estaba lleno de animales impuros. Y ahí Pedro entiende que tiene que ir a la casa de Cornelio, y va a la casa de Cornelio y los bautizó a toda la familia. Y después vuelven los apóstoles y le critican los apóstoles. Dice, pero ¿cómo si fuiste a una casa de un pagano te convierte en impuro? Se fijan que incluso esto lo han hecho los apóstoles. Hasta ahí los discípulos siguen sin entender bien esta nueva relación que establece Cristo. En Dios no hay personas que sean puras o personas que sean impuras. Eso no lo establece Cristo en el Evangelio. Es por eso va a querer aclarar un poco lo que es puro y lo que es impuro. Pienso, y creo que es muy actual,
parte del conflicto que vivimos hoy día en la misa, por ejemplo, el tema de la comunión, que hay personas que se niegan a comulgar en la mano. Es bien impresionante, pero ha pasado que hay personas que vienen a misa y cuando llega, bueno, ahora último no, pero al principio preferían no comulgar antes de comulgar en la mano y se ponían en la fila y te decían, no, padre, en la boca, te sirven otra poda en la boca por la pandemia, decían, es que no voy a comulgar. Y preferían no comulgar. Es lo mismo que estos ritos de purificación externos. Pensar de que las manos son poco puras, cuando en verdad, ¿qué es lo que entendemos por esta pureza en verdad? Por eso nos viene muy bien cuando Cristo aclara, ¿cierto?, que lo que es puro o lo que es impuro no es lo que viene desde afuera, sino que es lo que sale desde el corazón. Nada externo te puede convertir en una persona impura. Va a ser lo que sale del corazón aquello que te hace impuro. Y el corazón no se refiere al mundo de los sentimientos. El corazón tiene que ver con la mente, con el lugar donde nos toman las decisiones, las opciones importantes que uno toma en la vida. Impuro va a ser aquello que mata lo humano. Aquello que te deshumaniza a ti como persona, que te destruye como persona. Y va a terminar el Evangelio, va a terminar Jesús planteando esta lista de cosas que te hacen impuro, ¿cierto? Que nosotros tomamos como literalmente, pero son mucho más profundas que lo que está diciendo la palabra. Habla de prostituciones, por algo son palabras que utilizan plural, de robos, de homicidios. No está hablando de matar a alguien, no está hablando de prostituirse, sino que por cuántas cosas nosotros nos vendemos. Nos vendemos en nuestros principios, nos vendemos en nuestro trabajo para surgir en él, nos vendemos por interés muchas veces, o nos apropiamos de los bienes de este mundo, los robos de distintos tipos que tenemos, los homicidios, los adulterios, las infidelidades en el amor, la codicia que nos lleva a acumular, ¿cierto? Donde Cristo nos enseña que la alegría está no en tener, sino en dar, en compartir. Las malicias, cuando pensamos mal del otro. Hay gente que vive de la sospecha, sospechando de todo el mundo, metiéndose en la vida de los demás, opinando sobre la vida del resto. El engaño, el desenfreno, la envidia, la blasfemia, la arrogancia, el desatino, aunque en verdad habría que decir la estupidez, es la palabra que en verdad emplea la estupidez. Estúpido, bíblicamente, es aquel que orienta su vida hacia el mal. Esa es la verdadera estupidez, fíjense. En el fondo, lo que te hace impuro son aquellas cosas que salen de tu corazón, que hablan de una muerte interior. Este corazón nosotros lo purificamos no con un agua que nos tengamos que lavar, ni siquiera con un agua bendita, sino que la purificamos con la palabra de Cristo. Cuando la dejamos entrar en nuestra vida y dejamos que ella nos vaya transformando. Les quiero hacer un pequeño resumen porque han sido varios los elementos que hemos tocado, ¿cierto? Mateo 6, que no lo leímos, pero que habla de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Nos damos cuenta que los mismos judíos se dan cuenta que ellos reclaman que porque el milagro no sirve si no se cumple con la ley. Para que vean la obstinación que nos cae a nosotros mismos con este ritualismo a veces medio absurdo en el que centramos nuestra vida de fe. Esto es un callejón sin salida, una ley que se desvincula de la vida. No tiene sentido, pierde su sentido. Los judíos experimentaron la multiplicación de los panes y sin embargo no quieren comer ese pan de vida que es Cristo mismo. En definitiva, se está desenmascarando una falsa religión. Una religión donde el corazón de la persona no coincide con las obras de la persona. Mi cuerpo, con mis gestos, con algunas verdades que a lo mejor proclamo, o algunas cosas mentales, como algunas ideas que digo que sigo, no van acompañadas por el corazón. Eso es una falsa religión. Eso es hipócrita. Es ponerse una máscara, una religiosidad que es una máscara que yo me pongo el domingo y me golpeo el pecho. Pero en el fondo yo soy otra cosa. El yo profundo del corazón es lo que Cristo quiere transformar. La religión repite algunas verdades, ¿cierto? Pero la conciencia de lo que yo soy es otra cosa. A eso apunta este Evangelio. De esto nos viene a liberar Cristo. De esta separación entre lo externo y lo interno. Por eso dice: quiero misericordia y no sacrificio. No es el rito externo, es tu vida la que verdaderamente quiero. En el fondo lo que dice Cristo, que no lo dice, pero lo podríamos poner en boca de él, tal vez decir: no hay religión donde se pueda honrar a Dios sin amar al hombre.
Eso es lo fundamental. La ceremonia dirigida a Dios implica a la persona completa. Tú vienes a misa y no solamente con tu cuerpo, no solamente con tus palabras proclamas el canto o lees o respondes donde hay que responder, sino que es tu vida la que acompaña esa palabra que pronuncias en la Eucaristía o en el sacramento. La impureza es ese yo mortal, vulnerable, que busca salvarse a sí mismo a cualquier costo. Lo religioso termina siendo una máscara externa. Un corazón agobiado por las prescripciones que hay que cumplir muchas veces se convierte en esto, nuestra religión. Pienso a veces, muchos de ustedes preguntan por los hijos, cómo hacerlo. A lo mejor lo que hacemos es agobiarlos, llenos de prescripciones, y no apuntar a transformar el corazón. Hacemos que la fe se convierta en una ritualidad vacía y no en una forma de vida. Creo que ahí está el verdadero desafío. En el fondo, un rito que deja la vida tal cual, sin transformarla. Esa religión no sirve. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, pero es mejor que vayan a misa a que no vayan. Esa religión no sirve. Si no conquista el corazón, si no lo transforma, no sirve. Bien, pues, voy a habilitarles por si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, a ver cómo nos va. Interesante el Evangelio. Siempre interesante, esta vez es muy lindo el Evangelio. ¿Quieren comentar algo? Yo sé que quieren, pero no se atreven. ¿O no? Padre, sin embargo, en la religión católica hay muchos ritos, hay muchos, y muchas veces, no digo, hay incluso sacerdotes que son excesivamente meticulosos con algunos detalles, y uno termina distrayéndose más por esas cosas que lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, y es que claro, o sea, también por un lado el rito nos lleva, nos ayuda, nos encamina a la fe, y nos une como comunidad, en común, un mismo acto que nos acerca como hermanos. Pero a veces el rito nos puede jugar en contra. Tere, lo dijiste perfecto, para que sepas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, nos pasa que nuestra fe es llena de ritos y es muy lindo. Los ritos nos ayudan un montón y significan muchas cosas. Tú dijiste algunas fundamentales. En el rito somos comunidad, no somos individuos solos, estamos con otros y nos ayudamos mutuamente. Y eso creo que es muy importante, muy significativo. Pero claro que puede pasar que el mismo rito termine distrayéndonos de lo fundamental. Y tenemos personas que a lo mejor, bueno, tú lo has dicho, algunos sacerdotes que yo conozco algunos también, por ejemplo, los acólitos le tienen terror. Los tienen como amenazados y no se pueden equivocar en nada, y los acólitos en verdad lo pasan pésimo en la misa, muertos de susto de no equivocarse. Te das cuenta que se pierden el rito por un temor a algo externo que tiene ningún sentido. O algunas personas que son también excesivamente meticulosas en algunas cosas religiosas y la vida va por otro lado. Yo recuerdo una misa que me tocó, que me impresionó mucho, que era muy como pomposa, con trajes muy elegantes, los curas, como que era como un desfile de moda un poco, porque era una primera misa, un sacerdote. Y me llamó mucho la atención que había unos cálices muy como dorados sobre el altar y las flores que tapaban todo, como que no se veía nada, muy pomposo. Y yo veía hormigas que caminaban por arriba del altar. Y yo decía, o el micrófono que estaba lejos y nadie escuchó nada de lo que dijo el cura. Y yo decía, no está entendiendo que la pomposidad muchas veces nos enceguece y no nos deja ver lo simple, lo fundamental de la Eucaristía. Por eso nosotros a veces tenemos un peligro de convertir nuestra fe en algo mágico, la misma Eucaristía en algo mágico, en algo que yo voy, que yo hago, yo cumplo con un rito, pero no transformo el corazón. No, no es así. Tiene que apuntar a la transformación de la vida, a la transformación del corazón. Tienes toda la razón con lo que has comentado, Tere. Creo que es muy importante aclarar eso, de que es la vida, y la liturgia a veces puede esclavizarnos, puede convertirse en algo externo que no cambia nada, al contrario, salimos peor de como entramos. Por supuesto que sí. Sí, Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, pues mucho gusto.
Gracias. Mire, en el caso de los niños, yo tiendo a pensar que uno tiene que crearles un hábito. Por lo menos hasta que tengan 18 años o a lo mejor un poco menos. Pero sí creo que eso en el caso mío me sirvió mucho para después yo tomar la decisión de si continuar o no continuar y también en el fondo hacerlo con ayuda a lo mejor de la caridad, como usted dice. Yo creo que esa es la mezcla perfecta. Pero sí en el caso de los niños creo que es súper importante crearles ese hábito y darles la oportunidad de conocerlo. Por lo menos, no sé si me dará resultado porque todavía no tengo hijos más grandes, pero en el caso de mi persona sí me sirvió, por lo menos. Sí, pero Anita, o sea, toda la razón. Yo creo que hay un hábito que crear y desde chiquititos creo que es muy importante, por ejemplo, participar de la Eucaristía ayuda un montón. Lo religioso, lo sagrado, se convierte en algo cotidiano, es muy bonito, se convierte en parte de la vida, en algo natural de la vida y creo que es muy valioso eso. Pero junto con eso, tiene que ir acompañado de lo otro, del rostro de Cristo, de que conozcan a Cristo, que se encuentren con Él. Porque si no lo que nos pasa es que es algo externo, que a la primera terminan cortándolo. Porque en verdad, para ellos, en algunos casos, no es como una forma de vida, sino es como una obligación externa que no tiene sentido. Yo creo que gran parte de lo que preguntan muchos papás hoy día respecto a cómo hacerlo con los hijos y todo, tiene que ver con esa separación entre la vida cristiana y esa vida litúrgica. La vida litúrgica a lo mejor saben que tienen que ir a misa el domingo y van un poco obligados, pero la vida cristiana a veces ni sospechan por dónde tiene que ir. Entonces esa combinación creo que es muy importante. Y por eso, como lo has dicho tú, Anita, y bueno, muchos de ustedes que han intentado ir siempre a misiones con sus hijos, hacerlos participar de las actividades solidarias de la parroquia, todo ese mundo más allá de la liturgia, creo que también es muy importante. Te permite cultivar esa vida cristiana en el fondo. Creo que es muy importante, Anita, sí. Está bien. Ana María, ¿tú quieres comentar algo o no? Me parece. No. Ana María Larraín, ¿no? No, en delante lo que iba a decir era lo siguiente, que todas esas prácticas de los judíos van como en contra de la caridad. Fíjate. No toparse. Entonces, eso es lo que... Sí. Cuando uno escucha, Anita, la parábola del buen samaritano, el sacerdote que pasó por el lado del que estaba herido en el camino y se desvió para no tocarlo, el sacerdote hizo lo que tenía que hacer, que era alejarse donde había sangre, porque era parte de su forma de vida el no tocar al que sangraba. ¿Te das cuenta lo absurdo? Justo lo contrario que la propuesta de Cristo, en definitiva. Una ley que consiste en cumplir la ley por cumplir la ley, que no tiene ningún sentido en sí misma. Es bien impresionante porque cuando nos damos cuenta que la propuesta de Cristo es justo la contraria, acercarte al enfermo, acercarte al que está herido, acercarte al pecador, comer con él, es una propuesta muy contundente. Eso es lo que te purifica, no el rito externo. Totalmente de acuerdo que muchas de esas cosas terminan como volcándose contra la misma persona, sin duda. Sí. Bueno, parte de esto hay que verlo en The Chosen, porque el conflicto que tiene con los judíos, Cristo, The Chosen, tiene que ver con estas cosas que estamos conversando. Bien interesante comprenderlas así. María Loreto, ¿tú quieres comentar algo? ¿Yo? Sí. No, sí te quería preguntar. En el fondo, el tema de la caridad, de las obras, de purificarse, es como redondo con la parte litúrgica. Si tú desarrollas bien esa área, vas a querer llegar a lo otro y viceversa. Es como... Sí. Totalmente una cosa se complementa con la otra. Claro. El Padre Hurtado tiene una frase muy importante que dice, no sé cómo lo dice, pero más o menos dice así, que la misa es mi vida y mi vida es una misa prolongada. En el fondo es eso, que lo mismo que celebramos en la Eucaristía, en la liturgia, es lo que celebramos en nuestra vida cotidiana. Ese es el gran desafío cristiano. Si la liturgia sabemos lo que tenemos que hacer, me tengo que parar, sentar y cantar y decir, hincarme, perfecto. Pero lo importante es que mi vida vaya de acuerdo a esos que canto el domingo en la Eucaristía. Ese vínculo liturgia-caridad es fundamental. Es fundamental. Para que la liturgia no sea algo externo, sino que en el fondo determine una forma de vida para nosotros. Eso es muy importante. Sí, por supuesto que sí. Bien, Loreto. Bien, pues, yo creo que interesante este evangelio. Reléanlo, les va a hacer bien y creo que sobre todo cuestionémonos de qué estamos haciendo, qué pasa con la ritualidad en nuestra vida,
¿Qué lugar ocupan cosas como bendecir la mesa o persinarme cuando voy en algo, me persino por alguna situación? ¿Qué cosas tenemos a lo mejor, ritos que a lo mejor no entendemos el sentido que tienen y los hacemos de una forma externa, pero el corazón va por otro lado? Sobre todo ese vínculo Eucaristía-vida, creo que es un buen momento para preguntárselo en estos días. Espero que estén bien, pues. Un gusto grande volver a verlos. Y con muchos de ustedes nos estamos viendo en la misa prácticamente cada día, así que me alegro mucho que así sea. Que estén bien, cuídense y buena semana a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Gracias, chao.